Queremos resolver el problema del valor inicial donde se nos da, y prime es igual a 2 y menos 4x e y de 0 es igual a 5. También nos dicen la ecuación diferencial es separable, por lo que resolveremos la ecuación diferencial usando la separación de variables, lo que significa que queremos escribir la ecuación diferencial dada en la forma en que tenemos una función de y veces d es igual a una función de x veces de x. Una vez que lo tengamos en esta forma, integraremos ambos lados y resolveremos por y. Comencemos reemplazando y prime con d de x. Entonces tendríamos dx iguales. Sigamos adelante y factoricemos este lado derecho. Observe cómo el máximo factor común sería 2x. Entonces tendríamos 2 veces x la cantidad y menos 2. Y ahora escribamos esto en forma diferencial para que podamos pensar en multiplicar ambos lados por dx, lo que nos daría diferencial y es igual a 2 veces la cantidad y menos 2 veces dx. Ahora queremos el factor de y menos 2 a la izquierda con diferencial y. Entonces ahora multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 1 dividido por la cantidad y menos 2. Observe en el lado derecho, estos factores de y menos 2 se simplifican a 1. Entonces ahora tenemos 1 dividido por la cantidad, y menos 2 veces diferencial y es igual a 2x. Diferencia de tiempos x. Observe cómo ahora tenemos una función de, y veces d es igual a una función de x veces de x. Entonces ahora integraremos ambos lados de la ecuación y resolveremos para y. La antiderivada de 1 dividido por la cantidad, y menos 2 con respecto a, y sería el valor absoluto de registro natural de y menos 2. Tendríamos más una constante, pero también tendremos más una constante a la derecha. Entonces solo pondremos más c a la derecha. Entonces esto será igual a la antiderivada de 2x con respecto a x. Eso sería 2 veces x al cuadrado dividido por 2 más, llamémoslo c sub 1. Entonces ahora tenemos el valor absoluto de registro natural de, y menos 2 iguales x al cuadrado más c sub 1. Ahora para resolver esto por y, podemos tomar dos enfoques. El registro natural tiene una base e, por lo que podríamos escribir esta ecuación de registro como una ecuación exponencial que significa e elevado a la potencia de x al cuadrado más c sub 1 debe ser igual al valor absoluto de y menos 2. O bien, podemos exponer ambos lados de la ecuación. Es decir, e elevado a la potencia del logaritmo natural. El valor absoluto de y menos 2 debe ser igual a e elevado a la potencia de x al cuadrado más c sub 1. Tomemos este enfoque para este ejemplo. Observe a la izquierda aquí, porque tenemos base aquí y también tenemos un registro natural que también es base e. Esto se simplifica muy bien al valor absoluto de y menos 2. Pero dado que el lado derecho aquí siempre es positivo, podemos soltar el valor absoluto y simplemente escribir y menos 2 iguales e elevado a la potencia de x al cuadrado más c sub 1. Pero debido a que estamos agregando los exponentes aquí, podemos escribir esto como un producto, lo que significa que podemos escribir esto como y menos 2 es igual a e al x al cuadrado por e a la potencia de c sub 1. Pero e para el poder de c sub 1 es solo la constante, así que dejemos que c sea igual a e para el poder de c sub 1. Por lo tanto, podemos escribir esto como y menos 2 iguales c veces e elevado a la potencia de x al cuadrado. Y ahora para resolver por y, agregaremos 2 a ambos lados. Y observe cómo y sería una función de x. Así que escribamos esto como y de x es igual a c para la x al cuadrado y luego más 2. Entonces, esta sería nuestra solución general, pero como sabemos que y de 0 es igual a 5, ahora podemos encontrar la solución particular para resolver el problema del valor inicial. Entonces, si sabemos que y de 0 es igual a 5. Cuando el valor de entrada o x es 0, el valor de salida o función es 5, lo que significa que tendríamos la ecuación 5 iguales c multiplicada por e elevado a la potencia de 0 al cuadrado. Eso sería e al 0, que es solo 1, más 2. Dado que al 0 es igual a 1, si restamos 2 en ambos lados, tendríamos 3 iguales c por 1 o solo c. Entonces, si conocemos el valor de c, ahora tenemos nuestra solución particular. Sabemos que y de x es igual a c.
que ahora sabemos es 3 veces e elevado a la potencia de x al cuadrado más 2. Esta sería nuestra solución particular o la solución al problema del valor inicial. Antes de continuar, avancemos y grafiquemos esto en el plano de coordenadas con el campo dependiente que corresponde a nuestra ecuación diferencial. Entonces tenemos el campo de la pendiente graficado aquí en rojo, donde la pendiente de cada segmento representa la pendiente de la línea tangente a una solución en ese punto. También observe cómo si de 0 es igual a 5, nuestra solución debe contener el punto 0, 5 resaltados aquí en verde. Observe cómo nuestra solución graficada aquí en azul encaja perfectamente en el campo de pendiente, lo que significa que los segmentos parecen representar las pendientes de las líneas tangentes en los puntos de la función, y nuestra solución también pasan por el punto 0, 5 para verificar que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.